El alba despliega una claridad que trasciende las luces del día y se adentra en el corazón, antes de que las voces del universo invadan tu oído. Hoy la palabra te revela una verdad que desentraña los cimientos y libera. Dios contempla tu destino. El Altísimo aplaude tu dedicación. Dios comprende que no estás navegando en la indiferencia, pero te guía con amor para que ese celo no se desvanezca. No se desvanezca y no se convierta en un caos. Romanos 10, versículo 2, señala que muchos sienten furia, aunque no se ajustan a la ciencia. En otras palabras, hay entusiasmo genuino, hay anhelo sincero de agradar a Dios, pero la brújula, la comprensión y la armonía se desvanecen. Y esta es la primicia del día. Dejar que Dios orquesta tu pasión, limpie tu mente y guíe tu camino. El ser humano tiene la capacidad de amar profundamente, pero aún así puede amar mal, puede dedicarse sin cesar, pero en un camino que no conduce a la meta deseada. Por ello, el Verbo no celebra únicamente el entusiasmo, sino también la claridad. No celebra únicamente la fuerza, sino la verdad que orienta esa fuerza. El alba del Espíritu se produce cuando el alma se abre a esta noción. No basta con desear realizar las cosas con maestría. Es imperativo llevarlas a cabo según las directrices divinas. No basta con afirmar, confío en ti. Es imperativo vivir bajo la obediencia. La palabra sigo a Dios no es suficiente. Es crucial comprender su orientación, su deseo y su temperamento. Es en este punto donde Romanos 10, versículo 2 cobra una relevancia vital para tu existencia actual. Dios no desea que te sumerjas en un mar de incertidumbres. No desea que te sumerjas en el mar de la frustración. Quiere que descubras, comprendas y absorbas la sabiduría que ilumina tu camino. Hay individuos que veneran a Dios, pero su existencia es un laberinto perpetuo, incapaces de hallar la verdad. Avanzan sin oídos, conversan sin indagar y se comportan sin pedir consejo. Aunque sienten una chispa genuina, esa chispa no se enlaza con la meta. Por eso se agotan, por eso se desmoronan, por eso perciben una frenética inercia. Y quizás has experimentado algo de esto. Has invertido esfuerzo, derramado lágrimas, dado tiempo y aún así no has presenciado el fruto que anhelas. Has clamado, has explorado, has intentado, pero algo no se ajusta. En este día, el Altísimo revela la ubicación de la grieta. No era falta de entrega ni de fe, era una carencia de orientación. Y el Altísimo desea mostrarte esa senda en este momento. Este alba no te impulsa, te dicta, no te enciende el corazón, te ofrece una brújula espiritual. El esfuerzo sin saber causa desgaste. El ansia de saber abre las puertas a la victoria. El caos sin brújula provoca estruendos. La dedicación orientada produce frutos. Y el Altísimo desea que hoy transites del primero al segundo. Por ende, este mensaje no es un castigo severo, es una demostración de amor. Dios expresándote, percibo tus anhelos, palpo tu dedicación, palpo tu alma, pero permíteme guiarte. Pues lo que tú haces con tu fuerza propia tiene un límite. Pero lo que haces bajo la guía de Dios no tiene fronteras. El día se transforma, la estación se transforma, tu existencia se transforma cuando tu ira se entrega a la sapiencia celestial. Y entonces sucede algo asombroso. Al aceptar que tu anhelo necesita orientación, se abre un portal en tu ser para que el Altísimo pronuncie con claridad. Al decidir que no te moverás solo por sentimientos, sino por revelación, Dios te revela lo que tanto anhelas. Entendimiento. El entendimiento metamorfosea tu existencia con mayor eficacia que cualquier emoción, pues la emoción te impulsa por un instante, mientras que el entendimiento te sostiene eternamente. Este es el abismo entre vivir por emociones y vivir por fe.
Este es el abismo entre pretender hacer las cosas por Dios y caminar auténticamente con Él. Cada alba trae consigo una determinación. Puedes seguir avanzando por impulso o puedes tomar las riendas de la verdad. Tienes la opción de seguir explorando desde la inquietud o desde la claridad. En el día de hoy, la palabra te invita a parar un instante y exclamar: Dios, orquesta mi inquietud, traza mi camino, revélame lo que deseo contemplar. Y al hacerlo, algo en tu interior se consolida, se estabiliza. La existencia deja de ser una odisea sin brújula y se transforma en un sendero iluminado. Encuentras portales que antes no contemplabas. Desentrañas mecanismos que antes te desconcertaban. Inicias tu travesía con una seguridad que antes no experimentaste. Entrada. El sol brillaba intensamente en el horizonte. Paráfrasis. El astro rey resplandecía con intensidad en el horizonte. En este lugar, Dios reconoce tu pasión, aprecia tu noble propósito, pero te advierte que la pasión sin revelación se desvanece, se envejece y se pierde. En este día, no deseas desviarte, desgastarte ni perderte. En este día deseas avanzar con firmeza, con objetivo y con luz. Facilita que este alba se transforme en un hito revolucionario en tu travesía. No experimentes un nuevo día a través del impulso. Desde el instante en que se desveló la verdad, no permitas que la emoción te guíe en un nuevo día. Enfrenta este día con la sapiencia que emana del Altísimo. Al concluir esta fase, deja tu alma abierta. A lo largo del relato, el Altísimo irá ordenando fragmentos en tu ser, desentrañando lo que antes era un enigma y encendiendo un ímpetu que ya no te pesa, sino que te impulsa hacia la meta. Cuando se menciona el celo, sin fundamento científico, se está señalando una de las raíces más frecuentes de la frustración espiritual, la brecha entre aspirar a hacer algo por Dios y comprender de verdad cómo Él quiere que se haga. Este momento es crucial, ya que aquí desvelamos el universo interno del versículo. Es una invitación no para condenar, sino para despertar. Es una señal para aclarar errores, no para revelar lo que se escondía. Muchos fieles se encuentran encadenados en un torbellino de oraciones, esfuerzos y búsquedas. Sin embargo, no perciben una metamorfosis profunda debido a su fervor hacia una ruta que no se corresponde con la verdad. Y esa falta de armonía genera desgaste, agotamiento y confusión. El Altísimo desea romper esa cadena en este momento. El relato bíblico revela que el anhelo humano puede ser genuino, pero también puede ser un torbellino de destreza. Puede ser guiado por un anhelo genuino de agradar a Dios, pero carecer del conocimiento esencial para cosechar frutos auténticos. Por eso hay individuos que veneran profundamente a Dios, pero a pesar de ello soportan un peso que no logran descifrar. Se sienten decepcionadas porque su fervor no produce frutos. Intentan orar y orar, pero la puerta permanece cerrada. Se sienten útiles, colaboran, persiguen, pero no alcanzan el progreso que anhelaban. Y en numerosos casos, el origen es tan sencillo como profundo. Aunque el ansia se manifiesta, la comprensión se ausenta. Sin entendimiento, el ansia te consume en vez de nutrir tu existencia. Este punto busca revelarte algo fundamental. El Altísimo jamás ha deseado que vivas por impulso. Él te convocó a la existencia por una revelación, y la revelación no se presenta con bullicio, sino con serenidad. No se presenta para correr, sino para frenarte. No se trata de numerosas tareas, sino de abrir las puertas a la verdad que habita en tu ser. El Altísimo no desea que tu vitalidad fluya sin brújula. Dios anhela que tu alma escuche su voz. Cuando Él te habla, lo que antes parecía un esfuerzo arduo se transforma en un progreso espontáneo.
Aquello que antaño te desvanecía se convierte en una sinfonía que te erige. El esfuerzo sin brújula demanda tu valentía. El esfuerzo orientado por el Espíritu Santo despierta el poder divino. Muchos devotos confunden danza con expansión. Hacen más actividades, pero no se aproximan más a la divinidad. Transforman sus actividades, pero su esencia permanece intacta. En su afán por multiplicar acciones, creen que la bendición se multiplicará. Sin embargo, el Altísimo no te exigió rapidez, te exigió obediencia. No te exigió abundancia, te exigió claridad. Es en este punto donde Romanos 10, versículo 2 se transforma en una brújula celestial para nuestro día. Este pasaje afirma: la cuestión no radica en que anheles agradarme. La cuestión radica en que sin saber no puedes progresar. Y ese saber no se adquiere únicamente escuchando lecciones o devorando versos. Ese saber florece cuando permites que el Altísimo te revele tu alma, tus impulsos, tus rincones oscuros y tus costumbres internas. El insaciable ansia de saber forja una espiritualidad que se desvanece por sí misma, fruto del esfuerzo humano. El esfuerzo guiado por el Altísimo engendra una espiritualidad que florece porque brota del alma. Y esta diferencia, aunque parezca diminuta, es la esencia misma. Un individuo puede vivir años convencido de que no es suficiente, que no se dedica lo suficiente, que no logra lo suficiente, cuando en realidad el problema no radicaba en la carencia de esfuerzo espiritual, sino en la ausencia de orientación espiritual. Y en el día de hoy, el Altísimo desea liberarte de esa carga. En el día de hoy, Dios desea desmoronar ese esquema. El alba despliega una claridad que trasciende las luces del día y se adentra en el corazón, antes de que las voces del universo invadan tu oído. Hoy la palabra te revela una verdad que desentraña los cimientos y libera. Dios contempla tu destino. El Altísimo aplaude tu dedicación. Dios comprende que no estás navegando en la indiferencia, pero te guía con amor para que ese celo no se desvanezca. No se desvanezca y no se convierta en un caos. Romanos 10, versículo 2 señala que muchos sienten furia, aunque no se ajustan a la ciencia. En otras palabras, hay entusiasmo genuino, hay anhelo sincero de agradar a Dios, pero la brújula, la comprensión y la armonía se desvanecen. Y esta es la primicia del día: dejar que Dios orquesta tu pasión, limpie tu mente y guíe tu camino. El ser humano tiene la capacidad de amar profundamente, pero aún así puede amar mal. Puede dedicarse sin cesar, pero en un camino que no conduce a la meta deseada. Por ello, el Verbo no celebra únicamente el entusiasmo, sino también la claridad. No celebra únicamente la fuerza, sino la verdad que orienta esa fuerza. El alba del Espíritu se produce cuando el alma se abre a esta noción. No basta con desear realizar las cosas con maestría. Es imperativo llevarlas a cabo según las directrices divinas. No basta con afirmar: confío en ti. Es imperativo vivir bajo la obediencia. La palabra sigo a Dios no es suficiente. Es crucial comprender su orientación, su deseo y su temperamento. Es en este punto donde Romanos 10, versículo 2 cobra una relevancia vital para tu existencia actual. Dios no desea que te sumerjas en un mar de incertidumbres. No desea que te sumerjas en el mar de la frustración. Quiere que descubras, comprendas y absorbas la sabiduría que ilumina tu camino. Hay individuos que veneran a Dios, pero su existencia es un laberinto perpetuo, incapaces de hallar la verdad. Avanzan sin oídos, conversan sin indagar y se comportan sin pedir consejo. Aunque sienten una chispa genuina, esa chispa no se enlaza con la meta. Por eso se agotan, por eso se desmoronan, por eso perciben una frenética inercia.
Y quizás has experimentado algo de esto. Has invertido esfuerzo, derramado lágrimas, dado tiempo y aún así no has presenciado el fruto que anhelas. Has clamado, has explorado, has intentado, pero algo no se ajusta. En este día, el Altísimo revela la ubicación de la grieta. No era falta de entrega ni de fe, era una carencia de orientación. Y el Altísimo desea mostrarte esa senda en este momento. Este alba no te impulsa, te dicta, no te enciende el corazón, te ofrece una brújula espiritual. El esfuerzo sin saber causa desgaste. El ansia de saber abre las puertas a la victoria. El caos sin brújula provoca estruendos. La dedicación orientada produce frutos. Y el Altísimo desea que hoy transites del primero al segundo. Por ende, este mensaje no es un castigo severo, es una demostración de amor. Dios expresándote: percibo tus anhelos, palpo tu dedicación, palpo tu alma, pero permíteme guiarte. Pues lo que tú haces con tu fuerza propia tiene un límite. Pero lo que haces bajo la guía de Dios no tiene fronteras. El día se transforma, la estación se transforma, tu existencia se transforma cuando tu ira se entrega a la sapiencia celestial. Y entonces sucede algo asombroso. Al aceptar que tu anhelo necesita orientación, se abre un portal en tu ser para que el Altísimo pronuncie con claridad. Al decidir que no te moverás solo por sentimientos, sino por revelación, Dios te revela lo que tanto anhelas. Entendimiento. El entendimiento metamorfosea tu existencia con mayor eficacia que cualquier emoción, pues la emoción te impulsa por un instante, mientras que el entendimiento te sostiene eternamente. Este es el abismo entre vivir por emociones y vivir por fe. Este es el abismo entre pretender hacer las cosas por Dios y caminar auténticamente con Él. Cada alba trae consigo una determinación. Puedes seguir avanzando por impulso o puedes tomar las riendas de la verdad. Tienes la opción de seguir explorando desde la inquietud o desde la claridad. En el día de hoy, la palabra te invita a parar un instante y exclamar: Dios, orquesta mi inquietud, traza mi camino, revélame lo que deseo contemplar. Y al hacerlo, algo en tu interior se consolida, se estabiliza. La existencia deja de ser una odisea sin brújula y se transforma en un sendero iluminado. Encuentras portales que antes no contemplabas, desentrañas mecanismos que antes te desconcertaban. Inicias tu travesía con una seguridad que antes no experimentaste. Entrada. El sol brillaba intensamente en el horizonte. Paráfrasis. El astro rey resplandecía con intensidad en el horizonte. En este lugar, Dios reconoce tu pasión, aprecia tu noble propósito, pero te advierte que la pasión sin revelación se desvanece, se envejece y se pierde. En este día, no deseas desviarte, desgastarte ni perderte. En este día deseas avanzar con firmeza, con objetivo y con luz. Facilita que este alba se transforme en un hito revolucionario en tu travesía. No experimentes un nuevo día a través del impulso. Desde el instante en que se desveló la verdad, no permitas que la emoción te guíe en un nuevo día. Enfrenta este día con la sapiencia que emana del Altísimo. Al concluir esta fase, deja tu alma abierta. A lo largo del relato, el Altísimo irá ordenando fragmentos en tu ser, desentrañando lo que antes era un enigma y encendiendo un ímpetu que ya no te pesa, sino que te impulsa hacia la meta. Cuando se menciona el celo, sin fundamento científico, se está señalando una de las raíces más frecuentes de la frustración espiritual, la brecha entre aspirar a hacer algo por Dios y comprender de verdad cómo Él quiere que se haga. Este momento es crucial, ya que aquí desvelamos el universo interno del versículo. Es una invitación no para condenar, sino para despertar. Es una señal para aclarar errores, no para revelar lo que se escondía.
Muchos fieles se encuentran encadenados en un torbellino de oraciones, esfuerzos y búsquedas. Sin embargo, no perciben una metamorfosis profunda debido a su fervor hacia una ruta que no se corresponde con la verdad. Y esa falta de armonía genera desgaste, agotamiento y confusión. El Altísimo desea romper esa cadena en este momento. El relato bíblico revela que el anhelo humano puede ser genuino, pero también puede ser un torbellino de destreza. Puede ser guiado por un anhelo genuino de agradar a Dios, pero carecer del conocimiento esencial para cosechar frutos auténticos. Por eso hay individuos que veneran profundamente a Dios, pero a pesar de ello soportan un peso que no logran descifrar. Se sienten decepcionadas porque su fervor no produce frutos. Intentan orar y orar, pero la puerta permanece cerrada. Se sienten útiles, colaboran, persiguen, pero no alcanzan el progreso que anhelaban. Y en numerosos casos, el origen es tan sencillo como profundo. Aunque el ansia se manifiesta, la comprensión se ausenta. Sin entendimiento, el ansia te consume en vez de nutrir tu existencia. Este punto busca revelarte algo fundamental. El Altísimo jamás ha deseado que vivas por impulso. Él te convocó a la existencia por una revelación, y la revelación no se presenta con bullicio, sino con serenidad. No se presenta para correr, sino para frenarte. No se trata de numerosas tareas, sino de abrir las puertas a la verdad que habita en tu ser. El Altísimo no desea que tu vitalidad fluya sin brújula. Dios anhela que tu alma escuche su voz. Cuando Él te habla, lo que antes parecía un esfuerzo arduo se transforma en un progreso espontáneo. Aquello que antaño te desvanecía se convierte en una sinfonía que te erige. El esfuerzo sin brújula demanda tu valentía. El esfuerzo orientado por el Espíritu Santo despierta el poder divino. Muchos devotos confunden danza con expansión. Hacen más actividades, pero no se aproximan más a la divinidad. Transforman sus actividades, pero su esencia permanece intacta. En su afán por multiplicar acciones, creen que la bendición se multiplicará. Sin embargo, el Altísimo no te exigió rapidez, te exigió obediencia. No te exigió abundancia, te exigió claridad. Es en este punto donde Romanos 10, versículo 2 se transforma en una brújula celestial para nuestro día. Este pasaje afirma: la cuestión no radica en que anheles agradarme. La cuestión radica en que sin saber no puedes progresar. Y ese saber no se adquiere únicamente escuchando lecciones o devorando versos. Ese saber florece cuando permites que el Altísimo te revele tu alma, tus impulsos, tus rincones oscuros y tus costumbres internas. El insaciable ansia de saber forja una espiritualidad que se desvanece por sí misma, fruto del esfuerzo humano. El esfuerzo guiado por el Altísimo engendra una espiritualidad que florece porque brota del alma. Y esta diferencia, aunque parezca diminuta, es la esencia misma. Un individuo puede vivir años convencido de que no es suficiente, que no se dedica lo suficiente, que no logra lo suficiente, cuando en realidad el problema no radicaba en la carencia de esfuerzo espiritual, sino en la ausencia de orientación espiritual. Y en el día de hoy, el Altísimo desea liberarte de esa carga. En el día de hoy, Dios desea desmoronar ese esquema. El alba despliega una claridad que trasciende las luces del día y se adentra en el corazón, antes de que las voces del universo invadan tu oído. Hoy la palabra te revela una verdad que desentraña los cimientos y libera. Dios contempla tu destino. El Altísimo aplaude tu dedicación. Dios comprende que no estás navegando en la indiferencia, pero te guía con amor para que ese celo no se desvanezca. No se desvanezca y no se convierta en un caos. Romanos 10, versículo 2
señala que muchos sienten furia, aunque no se ajustan a la ciencia. En otras palabras, hay entusiasmo genuino, hay anhelo sincero de agradar a Dios, pero la brújula, la comprensión y la armonía se desvanecen. Y esta es la primicia del día: dejar que Dios orquesta tu pasión, limpie tu mente y guíe tu camino. El ser humano tiene la capacidad de amar profundamente, pero aún así puede amar mal, puede dedicarse sin cesar, pero en un camino que no conduce a la meta deseada. Por ello, el Verbo no celebra únicamente el entusiasmo, sino también la claridad. No celebra únicamente la fuerza, sino la verdad que orienta esa fuerza. El alba del Espíritu se produce cuando el alma se abre a esta noción. No basta con desear realizar las cosas con maestría. Es imperativo llevarlas a cabo según las directrices divinas. No basta con afirmar: confío en ti. Es imperativo vivir bajo la obediencia. La palabra sigo a Dios no es suficiente. Es crucial comprender su orientación, su deseo y su temperamento. Es en este punto donde Romanos 10, versículo 2 cobra una relevancia vital para tu existencia actual. Dios no desea que te sumerjas en un mar de incertidumbres. No desea que te sumerjas en el mar de la frustración. Quiere que descubras, comprendas y absorbas la sabiduría que ilumina tu camino. Hay individuos que veneran a Dios, pero su existencia es un laberinto perpetuo, incapaces de hallar la verdad. Avanzan sin oídos, conversan sin indagar y se comportan sin pedir consejo. Aunque sienten una chispa genuina, esa chispa no se enlaza con la meta. Por eso se agotan, por eso se desmoronan, por eso perciben una frenética inercia. Y quizás has experimentado algo de esto. Has invertido esfuerzo, derramado lágrimas, dado tiempo y aún así no has presenciado el fruto que anhelas. Has clamado, has explorado, has intentado, pero algo no se ajusta. En este día, el Altísimo revela la ubicación de la grieta. No era falta de entrega ni de fe, era una carencia de orientación. Y el Altísimo desea mostrarte esa senda en este momento. Este alba no te impulsa, te dicta, no te enciende el corazón, te ofrece una brújula espiritual. El esfuerzo sin saber causa desgaste. El ansia de saber abre las puertas a la victoria. El caos sin brújula provoca estruendos. La dedicación orientada produce frutos. Y el Altísimo desea que hoy transites del primero al segundo. Por ende, este mensaje no es un castigo severo, es una demostración de amor. Dios expresándote: percibo tus anhelos, palpo tu dedicación, palpo tu alma, pero permíteme guiarte. Pues lo que tú haces con tu fuerza propia tiene un límite. Pero lo que haces bajo la guía de Dios no tiene fronteras. El día se transforma, la estación se transforma, tu existencia se transforma cuando tu ira se entrega a la sapiencia celestial. Y entonces sucede algo asombroso. Al aceptar que tu anhelo necesita orientación, se abre un portal en tu ser para que el Altísimo pronuncie con claridad. Al decidir que no te moverás solo por sentimientos, sino por revelación, Dios te revela lo que tanto anhelas: entendimiento. El entendimiento metamorfosea tu existencia con mayor eficacia que cualquier emoción, pues la emoción te impulsa por un instante, mientras que el entendimiento te sostiene eternamente. Este es el abismo entre vivir por emociones y vivir por fe. Este es el abismo entre pretender hacer las cosas por Dios y caminar auténticamente con Él. Cada alba trae consigo una determinación. Puedes seguir avanzando por impulso o puedes tomar las riendas de la verdad. Tienes la opción de seguir explorando desde la inquietud o desde la claridad. En el día de hoy, la palabra te invita a parar un instante y exclamar: Dios, orquesta mi inquietud, traza mi camino, revélame lo que deseo contemplar. Y al hacerlo, algo en tu interior se consolida,
se estabiliza. La existencia deja de ser una odisea sin brújula y se transforma en un sendero iluminado. Encuentras portales que antes no contemplabas. Desentrañas mecanismos que antes te desconcertaban. Inicias tu travesía con una seguridad que antes no experimentaste. Entrada. El sol brillaba intensamente en el horizonte. Paráfrasis. El astro rey resplandecía con intensidad en el horizonte. En este lugar, Dios reconoce tu pasión, aprecia tu noble propósito, pero te advierte que la pasión sin revelación se desvanece, se envejece y se pierde. En este día, no deseas desviarte, desgastarte ni perderte. En este día deseas avanzar con firmeza, con objetivo y con luz. Facilita que este alba se transforme en un hito revolucionario en tu travesía. No experimentes un nuevo día a través del impulso. Desde el instante en que se desveló la verdad, no permitas que la emoción te guíe en un nuevo día. Enfrenta este día con la sapiencia que emana del Altísimo. Al concluir esta fase, deja tu alma abierta. A lo largo del relato, el Altísimo irá ordenando fragmentos en tu ser, desentrañando lo que antes era un enigma y encendiendo un ímpetu que ya no te pesa, sino que te impulsa hacia la meta. Cuando se menciona el celo, sin fundamento científico, se está señalando una de las raíces más frecuentes de la frustración espiritual, la brecha entre aspirar a hacer algo por Dios y comprender de verdad cómo Él quiere que se haga. Este momento es crucial, ya que aquí desvelamos el universo interno del versículo. Es una invitación no para condenar, sino para despertar. Es una señal para aclarar errores, no para revelar lo que se escondía. Muchos fieles se encuentran encadenados en un torbellino de oraciones, esfuerzos y búsquedas. Sin embargo, no perciben una metamorfosis profunda debido a su fervor hacia una ruta que no se corresponde con la verdad. Y esa falta de armonía genera desgaste, agotamiento y confusión. El Altísimo desea romper esa cadena en este momento. El relato bíblico revela que el anhelo humano puede ser genuino, pero también puede ser un torbellino de destreza. Puede ser guiado por un anhelo genuino de agradar a Dios, pero carecer del conocimiento esencial para cosechar frutos auténticos. Por eso hay individuos que veneran profundamente a Dios, pero a pesar de ello soportan un peso que no logran descifrar. Se sienten decepcionadas porque su fervor no produce frutos. Intentan orar y orar, pero la puerta permanece cerrada. Se sienten útiles, colaboran, persiguen, pero no alcanzan el progreso que anhelaban. Y en numerosos casos, el origen es tan sencillo como profundo. Aunque el ansia se manifiesta, la comprensión se ausenta. Sin entendimiento, el ansia te consume en vez de nutrir tu existencia. Este punto busca revelarte algo fundamental. El Altísimo jamás ha deseado que vivas por impulso. Él te convocó a la existencia por una revelación, y la revelación no se presenta con bullicio, sino con serenidad. No se presenta para correr, sino para frenarte. No se trata de numerosas tareas, sino de abrir las puertas a la verdad que habita en tu ser. El Altísimo no desea que tu vitalidad fluya sin brújula. Dios anhela que tu alma escuche su voz. Cuando Él te habla, lo que antes parecía un esfuerzo arduo se transforma en un progreso espontáneo. Aquello que antaño te desvanecía se convierte en una sinfonía que te erige. El esfuerzo sin brújula demanda tu valentía. El esfuerzo orientado por el Espíritu Santo despierta el poder divino. Muchos devotos confunden danza con expansión. Hacen más actividades, pero no se aproximan más a la divinidad. Transforman sus actividades, pero su esencia permanece intacta. En su afán por multiplicar acciones, creen que la bendición se multiplicará. Sin embargo, el Altísimo no te exigió rapidez, te exigió obediencia. No te exigió abundancia,
te exigió claridad. Es en este punto donde Romanos 10, versículo 2 se transforma en una brújula celestial para nuestro día. Este pasaje afirma: la cuestión no radica en que anheles agradarme. La cuestión radica en que sin saber no puedes progresar. Y ese saber no se adquiere únicamente escuchando lecciones o devorando versos. Ese saber florece cuando permites que el Altísimo te revele tu alma, tus impulsos, tus rincones oscuros y tus costumbres internas. El insaciable ansia de saber forja una espiritualidad que se desvanece por sí misma, fruto del esfuerzo humano. El esfuerzo guiado por el Altísimo engendra una espiritualidad que florece porque brota del alma. Y esta diferencia, aunque parezca diminuta, es la esencia misma. Un individuo puede vivir años convencido de que no es suficiente, que no se dedica lo suficiente, que no logra lo suficiente, cuando en realidad el problema no radicaba en la carencia de esfuerzo espiritual, sino en la ausencia de orientación espiritual. Y en el día de hoy, el Altísimo desea liberarte de esa carga. En el día de hoy, Dios desea desmoronar ese esquema. El alba despliega una claridad que trasciende las luces del día y se adentra en el corazón, antes de que las voces del universo invadan tu oído. Hoy la palabra te revela una verdad que desentraña los cimientos y libera. Dios contempla tu destino. El Altísimo aplaude tu dedicación. Dios comprende que no estás navegando en la indiferencia, pero te guía con amor para que ese celo no se desvanezca y no se convierta en un caos. Romanos 10, versículo 2 señala que muchos sienten furia, aunque no se ajustan a la ciencia. En otras palabras, hay entusiasmo genuino, hay anhelo sincero de agradar a Dios, pero la brújula, la comprensión y la armonía se desvanecen. Y esta es la primicia del día: dejar que Dios orquesta tu pasión, limpie tu mente y guíe tu camino. El ser humano tiene la capacidad de amar profundamente, pero aún así puede amar mal, puede dedicarse sin cesar, pero en un camino que no conduce a la meta deseada. Por ello, el Verbo no celebra únicamente el entusiasmo, sino también la claridad. No celebra únicamente la fuerza, sino la verdad que orienta esa fuerza. El alba del Espíritu se produce cuando el alma se abre a esta noción. No basta con desear realizar las cosas con maestría. Es imperativo llevarlas a cabo según las directrices divinas. No basta con afirmar: confío en ti. Es imperativo vivir bajo la obediencia. La palabra sigo a Dios no es suficiente. Es crucial comprender su orientación, su deseo y su temperamento. Es en este punto donde Romanos 10, versículo 2 cobra una relevancia vital para tu existencia actual. Dios no desea que te sumerjas en un mar de incertidumbres. No desea que te sumerjas en el mar de la frustración. Quiere que descubras, comprendas y absorbas la sabiduría que ilumina tu camino. Hay individuos que veneran a Dios, pero su existencia es un laberinto perpetuo, incapaces de hallar la verdad. Avanzan sin oídos, conversan sin indagar y se comportan sin pedir consejo. Aunque sienten una chispa genuina, esa chispa no se enlaza con la meta. Por eso se agotan, por eso se desmoronan, por eso perciben una frenética inercia. Y quizás has experimentado algo de esto. Has invertido esfuerzo, derramado lágrimas, dado tiempo y aún así no has presenciado el fruto que anhelas. Has clamado, has explorado, has intentado, pero algo no se ajusta. En este día, el Altísimo revela la ubicación de la grieta. No era falta de entrega ni de fe, era una carencia de orientación. Y el Altísimo desea mostrarte esa senda en este momento. Este alba no te impulsa, te dicta, no te enciende el corazón, te ofrece una brújula espiritual. El esfuerzo sin saber causa desgaste.
El ansia de saber abre las puertas a la victoria. El caos sin brújula provoca estruendos. La dedicación orientada produce frutos. Y el Altísimo desea que hoy transites del primero al segundo. Por ende, este mensaje no es un castigo severo, es una demostración de amor. Dios expresándote: percibo tus anhelos, palpo tu dedicación, palpo tu alma, pero permíteme guiarte. Pues lo que tú haces con tu fuerza propia tiene un límite. Pero lo que haces bajo la guía de Dios no tiene fronteras. El día se transforma, la estación se transforma. Tu existencia se transforma cuando tu ira se entrega a la sapiencia celestial. Y entonces sucede algo asombroso. Al aceptar que tu anhelo necesita orientación, se abre un portal en tu ser para que el Altísimo pronuncie con claridad. Al decidir que no te moverás solo por sentimientos, sino por revelación, Dios te revela lo que tanto anhelas: entendimiento. El entendimiento metamorfosea tu existencia con mayor eficacia que cualquier emoción, pues la emoción te impulsa por un instante, mientras que el entendimiento te sostiene eternamente. Este es el abismo entre vivir por emociones y vivir por fe. Este es el abismo entre pretender hacer las cosas por Dios y caminar auténticamente con Él. Cada alba trae consigo una determinación. Puedes seguir avanzando por impulso o puedes tomar las riendas de la verdad. Tienes la opción de seguir explorando desde la inquietud o desde la claridad. En el día de hoy, la palabra te invita a parar un instante y exclamar: Dios, orquesta mi inquietud, traza mi camino, revélame lo que deseo contemplar. Y al hacerlo, algo en tu interior se consolida, se estabiliza. La existencia deja de ser una odisea sin brújula y se transforma en un sendero iluminado. Encuentras portales que antes no contemplabas. Desentrañas mecanismos que antes te desconcertaban. Inicias tu travesía con una seguridad que antes no experimentaste. Entrada. El sol brillaba intensamente en el horizonte. Paráfrasis. El astro rey resplandecía con intensidad en el horizonte. En este lugar, Dios reconoce tu pasión, aprecia tu noble propósito, pero te advierte que la pasión sin revelación se desvanece, se envejece y se pierde. En este día, no deseas desviarte, desgastarte ni perderte. En este día deseas avanzar con firmeza, con objetivo y con luz. Facilita que este alba se transforme en un hito revolucionario en tu travesía. No experimentes un nuevo día a través del impulso. Desde el instante en que se desveló la verdad, no permitas que la emoción te guíe en un nuevo día. Enfrenta este día con la sapiencia que emana del Altísimo. Al concluir esta fase, deja tu alma abierta. A lo largo del relato, el Altísimo irá ordenando fragmentos en tu ser, desentrañando lo que antes era un enigma y encendiendo un ímpetu que ya no te pesa, sino que te impulsa hacia la meta. Cuando se menciona el celo, sin fundamento científico, se está señalando una de las raíces más frecuentes de la frustración espiritual: la brecha entre aspirar a hacer algo por Dios y comprender de verdad cómo Él quiere que se haga. Este momento es crucial, ya que aquí desvelamos el universo interno del versículo. Es una invitación no para condenar, sino para despertar. Es una señal para aclarar errores, no para revelar lo que se escondía. Muchos fieles se encuentran encadenados en un torbellino de oraciones, esfuerzos y búsquedas. Sin embargo, no perciben una metamorfosis profunda debido a su fervor hacia una ruta que no se corresponde con la verdad. Y esa falta de armonía genera desgaste, agotamiento y confusión. El Altísimo desea romper esa cadena en este momento. El relato bíblico revela que el anhelo humano puede ser genuino, pero también puede ser un torbellino de destreza. Puede ser guiado por un anhelo genuino de agradar a Dios, pero carecer del conocimiento esencial para cosechar frutos auténticos. Por eso hay individuos que veneran profundamente a Dios,
pero a pesar de ello soportan un peso que no logran descifrar. Se sienten decepcionadas porque su fervor no produce frutos. Intentan orar y orar, pero la puerta permanece cerrada. Se sienten útiles, colaboran, persiguen, pero no alcanzan el progreso que anhelaban. Y en numerosos casos, el origen es tan sencillo como profundo. Aunque el ansia se manifiesta, la comprensión se ausenta. Sin entendimiento, el ansia te consume en vez de nutrir tu existencia. Este punto busca revelarte algo fundamental. El Altísimo jamás ha deseado que vivas por impulso. Él te convocó a la existencia por una revelación, y la revelación no se presenta con bullicio, sino con serenidad. No se presenta para correr, sino para frenarte. No se trata de numerosas tareas, sino de abrir las puertas a la verdad que habita en tu ser. El Altísimo no desea que tu vitalidad fluya sin brújula. Dios anhela que tu alma escuche su voz. Cuando Él te habla, lo que antes parecía un esfuerzo arduo se transforma en un progreso espontáneo. Aquello que antaño te desvanecía se convierte en una sinfonía que te erige. El esfuerzo sin brújula demanda tu valentía. El esfuerzo orientado por el Espíritu Santo despierta el poder divino. Muchos devotos confunden danza con expansión. Hacen más actividades, pero no se aproximan más a la divinidad. Transforman sus actividades, pero su esencia permanece intacta. En su afán por multiplicar acciones, creen que la bendición se multiplicará. Sin embargo, el Altísimo no te exigió rapidez, te exigió obediencia. No te exigió abundancia, te exigió claridad. Es en este punto donde Romanos 10, versículo 2 se transforma en una brújula celestial para nuestro día. Este pasaje afirma: la cuestión no radica en que anheles agradarme. La cuestión radica en que sin saber no puedes progresar. Y ese saber no se adquiere únicamente escuchando lecciones o devorando versos. Ese saber florece cuando permites que el Altísimo te revele tu alma, tus impulsos, tus rincones oscuros y tus costumbres internas. El insaciable ansia de saber forja una espiritualidad que se desvanece por sí misma, fruto del esfuerzo humano. El esfuerzo guiado por el Altísimo engendra una espiritualidad que florece porque brota del alma. Y esta diferencia, aunque parezca diminuta, es la esencia misma. Un individuo puede vivir años convencido de que no es suficiente, que no se dedica lo suficiente, que no logra lo suficiente, cuando en realidad el problema no radicaba en la carencia de esfuerzo espiritual, sino en la ausencia de orientación espiritual. Y en el día de hoy, el Altísimo desea liberarte de esa carga. En el día de hoy, Dios desea desmoronar ese esquema. El alba despliega una claridad que trasciende las luces del día y se adentra en el corazón, antes de que las voces del universo invadan tu oído. Hoy la palabra te revela una verdad que desentraña los cimientos y libera. Dios contempla tu destino. El Altísimo aplaude tu dedicación. Dios comprende que no estás navegando en la indiferencia, pero te guía con amor para que ese celo no se desvanezca. No se desvanezca y no se convierta en un caos. Romanos 10, versículo 2 señala que muchos sienten furia, aunque no se ajustan a la ciencia. En otras palabras, hay entusiasmo genuino, hay anhelo sincero de agradar a Dios, pero la brújula, la comprensión y la armonía se desvanecen. Y esta es la primicia del día: dejar que Dios orquesta tu pasión, limpie tu mente y guíe tu camino. El ser humano tiene la capacidad de amar profundamente, pero aún así puede amar mal. Puede dedicarse sin cesar, pero en un camino que no conduce a la meta deseada. Por ello, el Verbo no celebra únicamente el entusiasmo, sino también la claridad. No celebra únicamente la fuerza,
sino la verdad que orienta esa fuerza. El alba del espíritu se produce cuando el alma se abre a esta noción. No basta con desear realizar las cosas con maestría. Es imperativo llevarlas a cabo según las directrices divinas. No basta con afirmar, confío en ti. Es imperativo vivir bajo la obediencia. La palabra sigo a Dios no es suficiente. Es crucial comprender su orientación, su deseo y su temperamento. Es en este punto donde Romanos 10, versículo 2 cobra una relevancia vital para tu existencia actual. Dios no desea que te sumerjas en un mar de incertidumbres. No desea que te sumerjas en el mar de la frustración. Quiere que descubras, comprendas y absorbas la sabiduría que ilumina tu camino. Hay individuos que veneran a Dios, pero su existencia es un laberinto perpetuo, incapaces de hallar la verdad. Avanzan sin oídos, conversan sin indagar y se comportan sin pedir consejo. Aunque sienten una chispa genuina, esa chispa no se enlaza con la meta. Por eso se agotan, por eso se desmoronan, por eso perciben una frenética inercia. Y quizás has experimentado algo de esto. Has invertido esfuerzo, derramado lágrimas, dado tiempo y aún así no has presenciado el fruto que anhelas. Has clamado, has explorado, has intentado, pero algo no se ajusta. En este día, el Altísimo revela la ubicación de la grieta. No era falta de entrega ni de fe, era una carencia de orientación. Y el Altísimo desea mostrarte esa senda en este momento. Este alba no te impulsa, te dicta, no te enciende el corazón, te ofrece una brújula espiritual. El esfuerzo sin saber causa desgaste. El ansia de saber abre las puertas a la victoria. El caos sin brújula provoca estruendos. La dedicación orientada produce frutos. Y el Altísimo desea que hoy transites del primero al segundo. Por ende, este mensaje no es un castigo severo, es una demostración de amor. Dios expresándote, percibo tus anhelos, palpo tu dedicación, palpo tu alma, pero permíteme guiarte. Pues lo que tú haces con tu fuerza propia tiene un límite. Pero lo que haces bajo la guía de Dios no tiene fronteras. El día se transforma, la estación se transforma, tu existencia se transforma cuando tu ira se entrega a la sapiencia celestial. Y entonces sucede algo asombroso. Al aceptar que tu anhelo necesita orientación, se abre un portal en tu ser para que el Altísimo pronuncie con claridad. Al decidir que no te moverás solo por sentimientos, sino por revelación, Dios te revela lo que tanto anhelas. Entendimiento. El entendimiento metamorfosea tu existencia con mayor eficacia que cualquier emoción, pues la emoción te impulsa por un instante, mientras que el entendimiento te sostiene eternamente. Este es el abismo entre vivir por emociones y vivir por fe. Este es el abismo entre pretender hacer las cosas por Dios y caminar auténticamente con Él. Cada alba trae consigo una determinación. Puedes seguir avanzando por impulso o puedes tomar las riendas de la verdad. Tienes la opción de seguir explorando desde la inquietud o desde la claridad. En el día de hoy, la palabra te invita a parar un instante y exclamar: Dios, orquesta mi inquietud, traza mi camino, revélame lo que deseo contemplar. Y al hacerlo, algo en tu interior se consolida, se estabiliza. La existencia deja de ser una odisea sin brújula y se transforma en un sendero iluminado. Encuentras portales que antes no contemplabas. Desentrañas mecanismos que antes te desconcertaban. Inicias tu travesía con una seguridad que antes no experimentaste. Entrada. El sol brillaba intensamente en el horizonte. Paráfrasis. El astro rey resplandecía con intensidad en el horizonte. En este lugar, Dios reconoce tu pasión, aprecia tu noble propósito, pero te advierte que la pasión sin revelación se desvanece, se envejece y se pierde. En este día,
No deseas desviarte, desgastarte ni perderte. En este día deseas avanzar con firmeza, con objetivo y con luz. Facilita que este alba se transforme en un hito revolucionario en tu travesía. No experimentes un nuevo día a través del impulso. Desde el instante en que se desveló la verdad, no permitas que la emoción te guíe en un nuevo día. Enfrenta este día con la sapiencia que emana del Altísimo. Al concluir esta fase, deja tu alma abierta. A lo largo del relato, el Altísimo irá ordenando fragmentos en tu ser, desentrañando lo que antes era un enigma y encendiendo un ímpetu que ya no te pesa, sino que te impulsa hacia la meta. Cuando se menciona el celo, sin fundamento científico, se está señalando una de las raíces más frecuentes de la frustración espiritual, la brecha entre aspirar a hacer algo por Dios y comprender de verdad cómo Él quiere que se haga. Este momento es crucial, ya que aquí desvelamos el universo interno del versículo. Es una invitación no para condenar, sino para despertar. Es una señal para aclarar errores, no para revelar lo que se escondía. Muchos fieles se encuentran encadenados en un torbellino de oraciones, esfuerzos y búsquedas. Sin embargo, no perciben una metamorfosis profunda debido a su fervor hacia una ruta que no se corresponde con la verdad. Y esa falta de armonía genera desgaste, agotamiento y confusión. El Altísimo desea romper esa cadena en este momento. El relato bíblico revela que el anhelo humano puede ser genuino, pero también puede ser un torbellino de destreza. Puede ser guiado por un anhelo genuino de agradar a Dios, pero carecer del conocimiento esencial para cosechar frutos auténticos. Por eso hay individuos que veneran profundamente a Dios, pero a pesar de ello soportan un peso que no logran descifrar. Se sienten decepcionadas porque su fervor no produce frutos. Intentan orar y orar, pero la puerta permanece cerrada. Se sienten útiles, colaboran, persiguen, pero no alcanzan el progreso que anhelaban. Y en numerosos casos, el origen es tan sencillo como profundo. Aunque el ansia se manifiesta, la comprensión se ausenta. Sin entendimiento, el ansia te consume en vez de nutrir tu existencia. Este punto busca revelarte algo fundamental. El Altísimo jamás ha deseado que vivas por impulso. Él te convocó a la existencia por una revelación, y la revelación no se presenta con bullicio, sino con serenidad. No se presenta para correr, sino para frenarte. No se trata de numerosas tareas, sino de abrir las puertas a la verdad que habita en tu ser. El Altísimo no desea que tu vitalidad fluya sin brújula. Dios anhela que tu alma escuche su voz. Cuando Él te habla, lo que antes parecía un esfuerzo arduo se transforma en un progreso espontáneo. Aquello que antaño te desvanecía se convierte en una sinfonía que te erige. El esfuerzo sin brújula demanda tu valentía. El esfuerzo orientado por el Espíritu Santo despierta el poder divino. Muchos devotos confunden danza con expansión. Hacen más actividades, pero no se aproximan más a la divinidad. Transforman sus actividades, pero su esencia permanece intacta. En su afán por multiplicar acciones, creen que la bendición se multiplicará. Sin embargo, el Altísimo no te exigió rapidez, te exigió obediencia. No te exigió abundancia, te exigió claridad. Es en este punto donde Romanos 10, versículo 2 se transforma en una brújula celestial para nuestro día. Este pasaje afirma: la cuestión no radica en que anheles agradarme. La cuestión radica en que sin saber no puedes progresar. Y ese saber no se adquiere únicamente escuchando lecciones o devorando versos. Ese saber florece cuando permites que el Altísimo te revele tu alma, tus impulsos, tus rincones oscuros y tus costumbres internas. El insaciable ansia de saber forja una espiritualidad que se desvanece por sí misma, fruto del esfuerzo humano.
El esfuerzo guiado por el Altísimo engendra una espiritualidad que florece porque brota del alma. Y esta diferencia, aunque parezca diminuta, es la esencia misma. Un individuo puede vivir años convencido de que no es suficiente, que no se dedica lo suficiente, que no logra lo suficiente, cuando en realidad el problema no radicaba en la carencia de esfuerzo espiritual, sino en la ausencia de orientación espiritual. Y en el día de hoy, el Altísimo desea liberarte de esa carga. En el día de hoy, Dios desea desmoronar ese esquema.